para analizar las implicaciones que la liberación de Ovidio Guzmán López representa para la seguridad nacional y sobre la actuación del gobierno federal ante un operativo fallido como el que ocurrió ayer en Sinaloa. Saludamos esta noche al licenciado Ricardo Rodríguez Orozco. Él es internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Pues como especialista en asuntos internacionales y con la compleja relación que tiene México con los Estados Unidos, te queremos preguntar de inicio en esta charla, Ricardo, ¿cuáles han sido las repercusiones internacionales por lo sucedido ayer en Culiacán y qué se espera de la relación México-Estados Unidos a partir de este hecho? Pues un primer aspecto importante es que hay una narrativa bastante congruente tanto entre los medios de comunicación como entre diferentes mandatarios, la mayoría de ellos europeos, el propio gobierno de Estados Unidos. Y lo que llama la atención es que el tipo de narrativa que tienen está muy sesgada, intentando mostrar que esto fue definitivamente un desastre en términos estratégicos, en términos políticos, en términos incluso del propio respeto que se tendría a la ley y al Estado de Derecho, que hay un vaciamiento del Estado de Derecho en Culiacán y en diferentes partes del país. Y en ese sentido sí hay una narrativa muy fuerte que se está imponiendo porque además se está lanzando desde diferentes organizaciones civiles y desde diferentes gobiernos. La reacción de Estados Unidos particularmente resulta interesante porque no es la misma reacción que se tuvo, por ejemplo, con la extradición o con la captura de otros capos de la droga, ¿no? Acá, por ejemplo, llama mucho la atención que dependiendo, digamos, como de la narrativa que tomemos, hay muchísimas versiones que están implicando que todo este operativo se dio gracias a información que dio la DEA hacia el gobierno mexicano y que en ese sentido no únicamente sería una falla del gobierno mexicano con su propia ciudadanía, sino incluso con el propio gobierno estadounidense, ¿no? Que habría facilitado toda la situación. A mí me parece que es algo muchísimo más complejo que eso porque el presidente Donald Trump no ha reaccionado de manera como lo ha hecho frente a otras cosas de menor calado, de menor calibre, y me parece que ese es un primer elemento interesante, ¿no? Una reacción es que no haya reacción del presidente Trump es una reacción. Sí, claro. Y tendríamos que estarlo interpretando en el peor de los escenarios, porque seguramente vendrá un castigo, por decirlo de alguna manera, hacia nuestro país en vista de que no pudieron cumplir con una orden que ellos estaban esperando. Pues lo que pasa acá con el presidente Trump es que particularmente México sí tiene bastantes aspectos con los cuales negociar y no nada más está la agenda de seguridad, por todo el tema del tráfico de personas, el tema del Tratado de Libre Comercio. Y me parece que eso dice mucho de las cosas que se podrían estar negociando después para que no venga una reacción como tan potente del gobierno de Estados Unidos hacia acá, ¿no? Ya de entrada es importante saber que el secretario de Relaciones Exteriores pues, cerró filas con el gobierno federal y están intentando como manejar el asunto en esos términos, ¿no? Me parece que si esto fuera lo suficientemente importante para la agenda de seguridad de Estados Unidos, tendríamos ya agendas por parte del secretario de Estado, por parte de los secretarios de seguridad, y no las hay. Y el que no las haya indica que pues, la agenda de seguridad en México es importante para Estados Unidos, pero no al nivel en el que se está planteando ahorita, sobre todo por el tema político en Estados Unidos. Entonces, ¿es una buena contención la que se está haciendo en este aspecto? Frente a la cantidad de narrativas que hay en los medios internacionales, me parece que sí, porque digamos, no solamente son los encabezados y la forma tan sesgada de las columnas y de las notas, sino la cantidad de información que se ha filtrado en las redes, insisto, como haciendo ver que esto fue un fracaso en todos los aspectos. Me parece que el hecho de que se esté dando, digamos, tardíamente en algunos aspectos, pero el hecho de que se estén dando respuestas oportunas, que se estén reconociendo errores en el caso del secretario Luis Crescencio Sandoval, ese tipo de contención me parece que está hablando de que por lo menos en este tema se está aprendiendo a reaccionar, aunque tardíamente, pero se está aprendiendo a corregir algunos errores. Eso. Ricardo, ¿consideras que lo sucedido ayer en Culiacán, Sinaloa, a través de una respuesta internacional, puede inhibir la inversión extranjera e incluso la percepción que tienen otras naciones y sus ciudadanos sobre nuestro país y sobre el combate a la impunidad que ha sido bandera del presidente López Obrador desde que estaba en campaña? No, me parece que no, porque digamos, hay dos grandes aspectos acá.
Primero, me parece que en términos de las inversiones se están haciendo muchísimas otras reformas y muchísimos otros cambios, que el Estado de Derecho, el tema de la seguridad son importantes, pero si estuvieran en el nivel tan desastroso como se dice que está, pues realmente estaríamos teniendo fugas de capitales, fugas de inversiones, pérdida de empleos, por esa específica razón. Y sin embargo no se tiene por esas razones. Hay una infinidad de factores que están incidiendo, el propio declive de la economía estadounidense, la China, la global y demás, que están incidiendo en eso. Pero me parece que no, me parece que aquí influyen más otro tipo de narrativas como la de las calificadoras, el de los grandes corporativos, incluso el de los propios intereses o los propios capitales que se están viendo afectados en sus negocios porque se están haciendo, digamos, procesos de licitación diferente, contrataciones y demás. Pues Ricardo, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado esta noche y compartido con nosotros y con el auditorio tu opinión como especialista internacionalista. Muchas gracias.